Hubo un día en la historia de este planeta en el que el mundo tal como existía dejó de existir, no de forma metafórica, no en el sentido poético con el que los humanos describen los cambios grandes que toman generaciones en completarse, sino en el sentido literal, medible, registrado en la roca con una precisión que los geólogos modernos pueden leer capa por capa, centímetro por centímetro, como las páginas de un archivo que nadie escribió, pero que el planeta conservó con una fidelidad absoluta. Ese día ocurrió hace 252 millones de años. Lo llamamos la extinción del Pérmico Triásico. Los paleontólogos tienen otro nombre para él. Lo llaman la Gran Mortandad, y ese nombre no es hipérbole, es descripción pura. En un periodo de entre 60.000 y 160.000 años, un parpadeo en la escala del tiempo geológico, el 96% de todas las especies marinas desapareció. El 70% de todas las especies terrestres de vertebrados desapareció. Los trilobites, que habían sobrevivido durante 270 millones de años, que habían atravesado 4 extinciones masivas previas sin ser eliminados completamente, desaparecieron para siempre. Los insectos sufrieron la única extinción masiva documentada en su historia. Los arrecifes de coral tardaron 10 millones de años en recuperarse. Pero la Gran Mortandad no es solo la historia de lo que murió, es la historia de cómo murió, de qué lo causó, de qué tan cerca estuvo la vida compleja en este planeta de no recuperarse en absoluto, y de cómo el mundo que emergió del otro lado de ese colapso, un mundo casi vacío, reorganizado desde cero, se convirtió en la plataforma sobre la cual todo lo que conocemos hoy fue construido. Sin la Gran Mortandad no existirían los dinosaurios. Sin los dinosaurios dominando y luego desapareciendo, los mamíferos nunca habrían diversificado. Sin los mamíferos diversificados no existiría ningún primate. Sin ningún primate no existiría nadie mirando este video. Todo lo que existe hoy es consecuencia directa del día que la Tierra se volvió mortal. Si ya estás aquí, escríbeme en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Leo cada respuesta. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campanilla. Lo que viene a continuación es el evento que lo definió todo. Para entender la magnitud de lo que la Gran Mortandad destruyó, hay que entender primero lo que existía antes de que llegara. El Pérmico tardío. Los últimos 20 millones de años antes del colapso, no era un mundo primitivo ni empobrecido. Era un mundo maduro, un mundo que llevaba cientos de millones de años acumulando complejidad ecológica, diversificando sus cadenas tróficas, especializando sus especies en nichos que se habían vuelto cada vez más refinados y más interdependientes. En los océanos, los arrecifes de coral del Pérmico eran estructuras de una diversidad comparable a los arrecifes modernos. Sistemas ecológicos completos sostenidos por la interacción de cientos de especies de corales, esponjas, equinodermos, moluscos y peces. Los cefalópodos habían alcanzado una diversidad extraordinaria. Los trilobites, aunque ya reducidos respecto a su apogeo cámbrico, seguían siendo componentes activos de los ecosistemas bentónicos en todos los océanos del planeta. En tierra, el Pérmico tardío era el mundo de los sinápsidos, el grupo de vertebrados del cual los mamíferos modernos son descendientes directos y que en ese periodo dominaba los ecosistemas terrestres con una diversidad y una sofisticación que la mayoría de la gente no asocia con el período predinosaurio. El más icónico era el Dimetrodón, un depredador de hasta 4 metros con una vela dorsal formada por espinas neurales elongadas, cubiertas de piel vascularizada, que los paleontólogos interpretan como un mecanismo de termorregulación. El Dimetrodón no era un dinosaurio. Era más cercano evolutivamente a un mamífero que a cualquier reptil moderno, y dominó los ecosistemas terrestres durante el Pérmico temprano con una eficacia que no tenía competidor de su tamaño. Pero los verdaderos apex predadores del Pérmico tardío eran los gorgonopsídeos. Los gorgonopsia eran sinápsidos de entre 1 y 3 metros de longitud, con caninos superiores prominentes.
una morfología que los paleontólogos describen como funcionalmente análoga a los dientes de sable de los felinos del Pleistoceno, aunque evolutivamente independiente. Tenían metabolismos que algunos investigadores consideran parcialmente endotérmicos, es decir, con una capacidad de regulación térmica interna que los habría hecho más activos y más peligrosos que los reptiles ectotermos de su época. Cazaban activamente a las grandes presas herbívoras del Pérmico tardío, los Dicinodontia, herbívoros robustos de entre 1 y 3 metros que eran el equivalente funcional del ganado moderno en ese ecosistema. Era un mundo completo, equilibrado, con predadores y presas, con herbívoros y carnívoros, con ecosistemas marinos y terrestres interconectados que llevaban millones de años coevolucionando. Y entonces, desde las entrañas del planeta, llegó algo que ese mundo no tenía ninguna defensa para enfrentar. Desde lo que hoy es Siberia, hace 252 millones de años, comenzó el mayor evento volcánico continental de la historia de la vida compleja en la Tierra. Las Trampas de Siberia. No fueron un volcán. Fueron una región de aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados, el tamaño de Europa occidental, donde el manto terrestre fracturó la corteza continental y comenzó a liberar lava, gases y ceniza en volúmenes que no tienen equivalente en ningún evento volcánico posterior en la historia del planeta. El proceso duró aproximadamente 1 millón de años. En ese millón de años, liberó entre 1 millón y 4 millones de kilómetros cúbicos de material volcánico. Pero no fue la lava lo que mató, fue lo que la lava llevaba consigo. El volcán es solo el comienzo. Lo que produjo ese volcán en la atmósfera y en los océanos es lo que convirtió este evento en una extinción que casi no tuvo final. Suscríbete ahora y activa la campanilla. La lava de las Trampas de Siberia no mató directamente a la mayoría de las especies que desaparecieron en la Gran Mortandad. Lo que las mató fue una cadena de consecuencias atmosféricas y oceánicas que la erupción desencadenó. Una secuencia de eventos que los geoquímicos modernos han reconstruido con una precisión extraordinaria a partir del registro isotópico preservado en las capas de roca del límite pérmico-triásico en todo el mundo. La primera consecuencia fue el dióxido de carbono. Las Trampas de Siberia liberaron entre 14.000 y 48.000 gigatoneladas de CO2 a la atmósfera en el transcurso de su actividad principal. Para contextualizar esa cifra, la actividad humana desde la revolución industrial ha liberado aproximadamente 600 gigatoneladas de CO2. Las Trampas de Siberia liberaron entre 20 y 80 veces esa cantidad en un periodo geológicamente breve. El resultado fue un calentamiento global de entre 10 y 15 grados centígrados en las temperaturas medias globales, un aumento suficiente para llevar las temperaturas en las zonas tropicales a niveles que los modelos fisiológicos modernos sugieren que superaban el umbral de supervivencia para la mayoría de los vertebrados de sangre fría. Pero el CO2 no fue el único gas. Las rocas sedimentarias que la lava de las Trampas de Siberia atravesó en su camino hacia la superficie contenían enormes depósitos de carbón, petróleo y sal. Al ser atravesadas por magma a miles de grados centígrados, esas rocas liberaron metano, dióxido de azufre y ácido clorhídrico en volúmenes que transformaron la composición química de la atmósfera de forma irreversible en escala de décadas. El dióxido de azufre produjo lluvia ácida de una intensidad sin precedente. Los registros fósiles del límite pérmico-triásico muestran evidencia de daño foliar masivo en las plantas terrestres, una acidificación atmosférica que destruyó la base vegetal de los ecosistemas terrestres antes de que los animales herbívoros tuvieran tiempo de adaptarse. Sin plantas, sin herbívoros, sin los predadores que dependían de ellos. Los gorgonopsídeos, los apex predadores del Pérmico, con sus dientes de sable y su metabolismo activo, desaparecieron completamente. No dejaron ningún descendiente directo. Un linaje predador que había dominado los ecosistemas terrestres durante 20 millones de años fue eliminado en su totalidad
en un período que los geólogos no pueden distinguir de lo instantáneo. En los océanos, el mecanismo fue diferente pero igualmente total. El CO2 atmosférico se disuelve en el agua oceánica formando ácido carbónico, un proceso que ocurre de forma natural y que los ecosistemas marinos manejan dentro de rangos específicos de pH. La cantidad de CO2 liberada por las trampas de Siberia llevó la acidificación oceánica a niveles que disolvían literalmente las estructuras de carbonato de calcio de las que dependían los corales, los moluscos, los equinodermos y los trilobites para construir sus esqueletos y conchas. Al mismo tiempo, el calentamiento de las aguas superficiales redujo la circulación oceánica, el sistema de corrientes que transporta oxígeno desde la superficie hasta las profundidades. Los océanos del Pérmico tardío se volvieron anóxicos, sin oxígeno, en grandes zonas de profundidad media. Los registros geoquímicos de esas capas muestran la firma isotópica inconfundible de aguas profundas que se volvieron sulfurosas, produciendo ácido sulfídrico, un gas tóxico para prácticamente todos los organismos aeróbicos. Los arrecifes murieron primero, luego los organismos que dependían de los arrecifes, luego los predadores que dependían de esos organismos. La cadena trófica marina colapsó desde la base hacia arriba, nivel por nivel, en un proceso que los paleontólogos pueden rastrear con una resolución de decenas de miles de años en el registro fósil. Y en tierra, el colapso de la vegetación produjo un fenómeno que los geólogos llaman el fungal spike, el pico fúngico. En las capas de roca del límite pérmico-triásico en todo el mundo, hay una banda específica de sedimento que contiene una concentración extraordinaria de esporas de hongos. Es el registro de un planeta cubierto de madera muerta, bosques enteros caídos y sin descomponerse, porque los hongos descomponedores fueron durante un periodo los organismos más exitosos de la Tierra. Un planeta de madera muerta y hongos. Eso era lo que quedaba del mundo del Pérmico. Después de la gran mortandad, la Tierra no estaba muerta, estaba vacía. Y esa distinción es la más importante de todo lo que ocurrió en los siguientes 50 millones de años, porque un mundo vacío no es un mundo sin vida, es un mundo sin competencia, es un mundo de nichos ecológicos abiertos, de recursos sin reclamar, de espacios que cualquier linaje suficientemente adaptable podía ocupar sin enfrentarse a los sistemas establecidos que normalmente habrían bloqueado su expansión. Lo que sobrevivió la gran mortandad no fue lo más sofisticado ni lo más especializado. Fue lo más resistente en el sentido más básico, los organismos con rangos tolerancia fisiológica más amplios, con dietas menos específicas, con requerimientos de hábitat menos precisos. El Lystrosaurus era uno de ellos, un dicinodonte herbívoro de entre 90 centímetros y 2 metros de longitud, con un cráneo robusto, 2 colmillos cortos y un pico córneo que le permitía procesar una variedad de material vegetal que los herbívoros más especializados del Pérmico no podían manejar. No era el animal más impresionante del Pérmico, no era el más grande, ni el más rápido, ni el más sofisticado en ninguna dimensión medible, pero tenía la biología correcta para el mundo incorrecto. En el Triásico temprano, los fósiles de Lystrosaurus representan entre el 80 y el 95% de todos los fósiles de vertebrados terrestres encontrados en ciertas formaciones de ese período. En todo el mundo, en todos los continentes, un solo género de animal dominando la fauna terrestre global con una completitud que no tiene precedente ni equivalente en ningún otro período de la historia de la vida compleja. El mundo después de la gran mortandad era, literalmente, el mundo del Lystrosaurus. Y en ese mundo vacío, en ese Triásico temprano de nichos abiertos y competencia mínima, comenzaron a diversificarse los linajes que heredarían el planeta. Los arcosaurios, el grupo que incluía a los ancestros de los cocodrilos y de las aves, y que produciría eventualmente a los dinosaurios, encontraron en el Triásico medio las condiciones perfectas para una expansión que el mundo del Pérmico jamás les habría permitido. Los sinápsidos supervivientes, los ancestros de los mamíferos,
se diversificaron en las sombras del Triásico, reducidos en tamaño, en su mayoría nocturnos, especializados en nichos que los arcosaurios dominantes no ocupaban completamente. Esa marginalidad fue su salvación. Y 180 millones de años después, cuando otro evento catastrófico eliminó a los dinosaurios no aviares, esos sinápsidos marginales del Triásico, los que habían sobrevivido siendo pequeños, nocturnos y adaptables, tenían ya toda la maquinaria evolutiva necesaria para expandirse y diversificarse en el mundo que quedaba. Los mamíferos, los primates, nosotros, todo construido sobre el vacío que dejó la gran mortandad. Pero hay una dimensión de este evento que la ciencia moderna no puede ignorar y que convierte a la gran mortandad en algo más que historia geológica. Los mecanismos que la produjeron son medibles, son replicables en sus componentes individuales, el CO2 atmosférico en aumento, la acidificación oceánica, la anoxia de aguas profundas, la destrucción de la base vegetal terrestre, el colapso de las cadenas tróficas desde los productores primarios hacia arriba. Ninguno de esos mecanismos es exclusivo del Pérmico. Son procesos que la geoquímica comprende bien, que los modelos climáticos modernos pueden proyectar, y que el registro fósil demuestra que, cuando alcanzan ciertos umbrales, producen resultados que ningún ecosistema complejo, por maduro y diversificado que sea, puede absorber sin colapso. El mundo del Pérmico tardío era un mundo maduro. Era un mundo con 270 millones de años de trilobites, con ecosistemas marinos de una complejidad comparable a los modernos, con predadores terrestres sofisticados y cadenas tróficas elaboradas. Y se fue en menos de 160.000 años. Lo que la gran mortandad enseña, lo que el registro en la roca dice con una claridad que no requiere interpretación, es que la complejidad de un ecosistema no es protección contra su colapso, que la diversidad acumulada durante millones de años puede ser eliminada en periodos que, en la escala humana, son comprensibles como catástrofes y no como procesos, y que lo que queda después del colapso, lo que sobrevive en el vacío, no es necesariamente lo mejor que existía antes, es simplemente lo que tenía la biología correcta para el momento equivocado. El Lystrosaurus no era el animal más extraordinario del Pérmico, era el que quedó. Y de lo que quedó, con el tiempo suficiente y los nichos abiertos correctos, la evolución construyó todo lo que vino después, incluyendo esto. Si este video cambió algo en la forma en que ves la historia de la vida en este planeta, compártelo con alguien que no lo sepa todavía. Suscríbete, activa la campanilla y déjame un comentario desde donde estás viendo. Cada día nueva gente encuentra este canal desde todo el mundo. El próximo video ya te está esperando.